Mirad, la Clarity Act es un elemento vital en la tesis del reseteo monetario. Los medios de comunicación o no la mencionan o si lo hacen es como de pasada, como si fuera una ley más, ¿no? Pero en realidad tiene muchísimas más implicaciones. Sabéis que la Clarity Act es el proyecto de ley estadounidense que viene a definir por primera vez en la historia qué es un activo digital, qué es un security y qué es un commodity. Y dicho así, claro, puede sonar ambiguo o sin importancia, pero sin esta Clarity Act las instituciones no pueden entrar con fuerza, con tamaño real, a todos los activos de utilidad a los que hacemos referencia, porque no saben bajo qué reglas juegan. En cambio, con ella se desbloquea toda la infraestructura. La tesis de XRP, los tokens ISO 20022 y el reset monetario se empieza a desplegar a partir de aquí. Lo que pasa es que ahora mismo hay muchísimo ruido alrededor de Clarity Act, gente diciendo que se va a retrasar, que no va a salir, que otra vez la van a mover, que todavía no hay apoyo suficiente, que Coinbase la va a bloquear, que el sistema no está preparado, pero todo esto en realidad es ruido. Por esto hoy quiero explicar los incentivos de todo este entramado, explicar por qué piezas están chocando, qué actores están intentando ganar tiempo, qué consecuencias tiene aprobarla, qué consecuencias tiene no aprobarla y sobre todo por qué cuando observamos la arquitectura completa la conclusión empieza a ser bastante simple y es que la Clarity Act no puede seguir retrasándose mucho más tiempo. Vamos, que no queda mucho para que se apruebe. No porque a nosotros nos guste la idea simplemente para que nos den la razón o algo así, no porque queramos verla aprobada cuanto antes, no porque suene bien para nuestra tesis, sino porque el sistema ya no puede permitirse seguir funcionando con esta ambigüedad. Y aquí entra una de las partes más incómodas de todo este zoom out, esta vista de pájaro, vista de águila. La mayor resistencia visible no viene de alguien que esté protegiendo el futuro del sector, sino que viene de alguien que esté protegiendo su modelo de negocio. Personas como Brian Armstrong, el CEO y cofundador de Coinbase. Y voy a utilizar durante el episodio de hoy a Coinbase como un poquito el hombre de paja, pero en realidad también estamos hablando de otras empresas privadas que parecen que están metiendo palos en la rueda para que no pase y que esto hará que no pase. Y digo que esto no es una conspiración, pero tampoco es algo personal, ¿vale? No tengo nada en contra de este tipo, el Brian Armstrong, de forma personal, pero aquí no estamos hablando de simpatías, estamos hablando de arquitectura, de incentivos, estamos hablando de una empresa cripto cuyo negocio depende precisamente de que la transición no se complete al menos demasiado rápido. Porque Coinbase, tal y como existe hoy, gana dinero gracias a la fricción, gracias a la fragmentación, gracias a la ambigüedad, a la volatilidad, al retail, al caos, gracias a la liquidez. Que la liquidez siga rota en 1000 trozos como lo está ahora y lleva así desde décadas, gracias a que el sistema siga necesitando intermediarios como ellos, como Coinbase, para casi todo. Este es el corazón, el núcleo del problema. De hecho, es el único motivo que ha hecho que aún no haya habido un reseteo, aunque sea inevitable que lo haya. El hecho de que haya muchos intermediarios sacando tajada de la fricción que hay en un sistema monetario que ya no puede aguantar mucho más. A los fabricantes de bombonas de oxígeno les sigue interesando que el paciente terminal las necesite para vivir. Y es que mirad, para entender por qué Clarity Act amenaza directamente a Coinbase, ya digo, hombre de paja, pero también otras empresas privadas, hay que dejar de mirar el sector como cripto y empezar a mirarlo como estructura de ingresos en el fondo. Coinbase no vive de que llegue la infraestructura final. Coinbase vive del tránsito, de este tránsito caótico antes de esa infraestructura final de reseteo monetario. Vive de las trading fees, las comisiones de trading, ¿no? De los spreads, de los listing fees, de los custody fees, del staking, de internalizar el flujo, de capturar fricción. Todo este modelo prospera mientras el sistema siga siendo ambiguo, porque la ambigüedad mantiene fuera a muchas instituciones. La ambigüedad mantiene la liquidación fuera de las tuberías del sistema final, ¿no? Mantiene la liquidez fragmentada, mantiene el retail operando a ciegas, mantiene miles de activos compitiendo por atención. Ahora hay como millones de tokens, ¿no? Mantiene el volumen girando en exchange y no en canales de liquidez institucional. Y eso es exactamente lo que Coinbase necesita. Su modelo no está montado sobre un mundo donde los bancos y los custodios regulados liquidan directamente entre sí, que es la dirección en la que vamos, sino que su modelo está montado sobre un mundo donde el usuario necesita pasar por la ventanilla del exchange para casi todo.
Por eso cuando aparece una ley que hace justamente lo contrario, la ley se vuelve existencial para ellos. Porque la Clarity Act no añade más caos, sino que hace lo contrario, la reduce. No multiplica la fragmentación, sino que la comprime. No fortalece la especulación retail como un motor principal, sino que abre la puerta a la infraestructura institucional. No convierte al exchange en una pieza central como parece que ha sido hasta ahora, sino que lo relega a ser una simple plataforma, una simple interfaz. Y una interfaz no cobra como una compuerta del sistema, cobra como una commodity. Este es un golpe seco y final para empresas privadas o exchange como Coinbase. Si reducimos Coinbase a sus líneas de ingresos, se ve mucho más claro, porque la primera y más importante de estas líneas de ingresos son las comisiones de trading. Aquí está una parte brutal del negocio, ¿no? Entre trading fees, spreads y todo lo que dependa de la alta rotación, estamos hablando del verdadero motor de la casa. ¿Por qué funciona esto? Pues porque el mercado es retail, está funcionando ahora porque el mercado gira rápido, porque la volatilidad es alta, porque la liquidez está rota en 1000 order books, porque cada movimiento genera fricción y la fricción genera comisión. Pero la Clarity Act, unida a la entrada de custodia regulada, settlement institucional y tuberías del sistema basadas en activos de infraestructura, hace exactamente lo contrario. Reduce la volatilidad, reduce lo que es la dispersión, reduce necesidad de intermediarios que sean retail, reduce los spreads, reduce los churns, reduce el paper del exchange como centro de descubrimiento de precio. Claro, si el mercado se mueve de order books retail a canales de liquidez y liquidación institucionales, entonces el exchange deja de estar en el centro de la fiesta, pasa a mirar desde la grada. Y su segunda línea de fuentes de ingresos, ¿cuál es? Pues la custodia. Ahora mismo Coinbase o Binance, Kraken, todos estos puede presentarse como custodia institucional de transición, pero la transición solo le favorece mientras bancos y grandes custodios todavía no tengan el marco suficiente, el marco legal suficiente y suficientemente claro, por eso se llama Clarity Act, para entrar de lleno a este mundo cripto. Pero en el momento que esto cambie, ¿qué institución seria va a preferir Coinbase frente a JP Morgan, el BNY Mellon, el State Street, grandes brokers dealers, ¿no? Custodios regulados integrados con la banca tradicional? La respuesta es obvia. No porque Coinbase no exista, no porque no tenga producto, sino porque cuando el sistema entra en la fase institucional de verdad, la confianza regulatoria pesa mucho más que la narrativa de marca del ecosistema cripto. La tercera fuente que tienen, esa tercera fuente es los listings, que esto también es enorme. Los listings son pues, la lista de criptomonedas enorme que tienen, ¿no? Que puedes encontrar casi cualquier tipo de cripto ahí dentro. Y esto es enorme, aunque no se le presta demasiada atención más que, han incluido este nuevo token y por esto el token ha subido, ¿no? Pero pensad que Coinbase se beneficia de que existan miles de activos en una zona que ahora es una zona gris, que es medio especulativa, medio narrativa, donde listar ya genera valor económico. El simple hecho de sacar el tweet o la noticia de acabamos de listar este token, ¿no? Pero la claridad regulatoria limpia este tablero de ajedrez 4D de este tipo de piezas, como si fuera un nivel del tablero en el que solo hay damas, ¿no? Jugar a las damas ahí. Y claro, cuando se limpia el tablero, muchísimos tokens de esas fichas dejan de encajar como hoy encajan. La cola larguísima del casino se encoge. Menos activos útiles, menos listings economics, menos casino, menos caja. Y la cuarta línea es la captura de spreads y market making indirecto. O sea, Coinbase gana dinero porque internaliza el flujo, porque captura ineficiencia, porque la liquidez todavía no vive donde vivirá en el sistema final cuando hay el reset monetario. Pero cuando la liquidez migra a canales de liquidez, a hubs institucionales, a custodias reguladas y a tuberías de settlement directo, claro, es que ese diferencial se evapora. No porque alguien les castigue como tal, sino porque ya no hace falta pagarles por sostener una fricción que el nuevo sistema directamente elimina. Y luego viene el staking, que es una de las partes más delicadas de toda esta pelea en cuanto a fuentes de ingresos. Ya sabéis que el staking es decir, pues si mantienes este token te vamos a dar recompensas en este mismo token, como si fueran unos pequeños intereses, como si fueran, no, son realmente pequeños intereses a cambio de que tú no muevas estos tokens, ¿vale? Aquí hay que ser directos, porque Armstrong, el CEO cofundador de Coinbase, no está peleando por la libertad del sector, ¿vale? Está peleando por el survival mode de Coinbase para que su empresa privada
pues salga superviviente. Porque cuando uno mira fríamente el resultado del Clarity Act, lo que ve es esto. Hace que cuando pase este Clarity Act haya trading menos rentable, custodia desplazada hacia banca y custodios regulados, listados menos valiosos, spreads más comprimidos, staking bajo presión regulatoria, settlement moviéndose fuera del exchange. Algo que no es que sea una pequeña molestia, sino es que es una amenaza al corazón, al núcleo del modelo de los exchange. Por eso yo no veo a Armstrong como un villano, sino que lo veo como alguien estructuralmente mal alineado con la fase que viene ahora. Está defendiendo una empresa cuya potencia depende del paradigma antiguo. Y el paradigma antiguo es precisamente el que esta ley acelera hacia su final. Es una reacción lógica desde su posición, que reaccione de esta manera, ¿no? Pero que sea lógica para él a nivel reacción no significa que vaya a funcionar, porque la arquitectura es más grande, muchísimo más grande que Coinbase como tal, más grande que un exchange, más grande que un CEO, más grande que una empresa cotizada que intenta estirar unos años más su modelo de negocio. Al final siempre pasa igual, cuando llegan las nuevas carreteras, los viejos peajes intentan resistirse. Hay gente que habla de la Clarity Act como si fuera solo una ley más dentro del ruido político de Washington o de Estados Unidos. Pero nada que ver. La Clarity Act es importante porque es llamémoslo como el envoltorio regulatorio que hace falta para que el sistema, después del reset monetario, ese sistema pase de experimento a desplegado. Y eso cambia completamente la lectura de toda esta tesis de reset monetario, porque una institución no necesita solo saber que un activo existe o que ha ganado un caso concreto como ha pasado con XRP de Ripple o que no encaja como security en el viejo marco, sino que necesita como un paquete, un envoltorio entero, necesita clasificación clara, reglas de custodia, tratamiento en balance, reporting, KYC, marco de settlement, responsabilidad intermediaria, integración con cumplimiento, integración con auditoría, integración con capital regulatorio. Dicho de forma simple, no basta con saber que el coche es legal. Hace falta matrícula, seguro, carretera, permiso para circular, semáforos y un código de circulación completo. Eso es lo que todavía falta en muchos puntos. Y es por eso que la ley importa tanto que la pasen. Porque el activo puede estar listo, la tecnología puede estar lista, las instituciones pueden estar listas, las carreteras de liquidez y liquidación pueden estar listos, la necesidad puede ser evidente, pero si el envoltorio regulatorio no está completo, entonces el despliegue serio se frena. Tienen que parar el coche, porque oye, no tienes toda la matrícula, el seguro en regla, así que tenemos que pararte, ¿no? Así que podrán probar, podrán pilotar, podrán preparar integración, podrán hacer test en un descampado, ¿no? Pero no podrán meter tamaño real, no podrás meterte a 200, ¿vale? Y sin tamaño real, sin fuerza para entrar en estos activos y entonces meter la liquidez ahí, no entra el flujo que realmente hace el repricing, la remonetización, que eso es lo que siempre estoy indagando en cada episodio. Estoy recordando que un reset monetario significa precisamente un repricing de los activos que empiezan a tener valor de golpe para el nuevo sistema. Entonces, realmente no entra flujo en el repricing del activo de la infraestructura si no pasa esto. Por eso mucha gente cree que como XRP ya tiene una posición un poquito jurídica mucho más clara que antes, que esto es verdad, entonces las instituciones podrían usarlo mañana a escala total y esto es así, pero no. O sea, hay que hilar fino porque XRP como activo está mucho más adelantado que la inmensa mayoría del sector. Y esto no es casualidad, que de todos los tokens que existen, qué casualidad que la SEC estuvo en demanda solo con Ripple de XRP. Y esto ha hecho que, al terminar todo este entramado jurídico, XRP haya salido al final, o más bien dicho, Ripple, con claridad, más claridad regulatoria en su token que cualquier otro activo. Y esto estoy seguro que lo han usado para negociar con las instituciones y los bancos centrales cuando lancen el nuevo sistema monetario. Porque dicen, aún no hay un marco regulatorio general, pero nosotros sí lo tenemos y por lo tanto ya podéis empezar a especular un poquito más con lo que vais a hacer con este token. Estoy seguro que por esto no es casualidad. Así que hay que hilar fino por ahí, porque aunque XRP esté más adelantado en cuanto a claridad regulatoria que estos otros activos,
Una cosa es que el activo esté listo y otra muy distinta es que el sistema entero que tiene que usarlo esté habilitado por completo. Porque para que bancos y grandes instituciones usen XRP como parte real de tuberías del settlement, no basta con que digan, vale, XRP no es un security. Necesitan mucho más. Necesitan autorización de custodia real, necesitan saber cómo lo trata el regulador bancario, necesitan saber cómo lo integra el custodio, necesitan saber cómo lo reporta, necesitan saber cómo se encaja en flujos de alto valor, necesitan saber qué responsabilidad asume, necesitan saber cómo se relaciona con compliance transfronterizo. Este es el punto, ¿no? El activo está listo, la red está lista, la utilidad está lista, la necesidad está lista, pero el wrapper, que dice en inglés, el envoltorio regulatorio completo, todavía es la pieza que falta para que todo esto se convierta en flujo de liquidez serio, ¿no? Y eso es justamente lo que la Clarity Act acelera. Por eso digo que esto no es solo una cuestión de sentimiento de mercado, es una cuestión de desbloquear la siguiente capa del sistema. Aquí llegamos a una parte que la mayoría nunca explica bien. ¿Por qué el Clarity Act no solo afecta a Coinbase, sino que acelera un repricing brutal en activos como XRP y, de otra forma, también en algunos tokens específicos que he estado mencionando con los miembros de la alianza que tenéis en la descripción? Porque Clarity Act, esta claridad no significa solo ahora podemos hablar tranquilos, significa varias cosas a la vez. Primero define qué activos pertenece a la categoría infraestructura. Y esto es enorme porque separar tokens puramente especulativos de activos que pueden encajar como commodities digitales, payment tokens, settlement assets o piezas de infraestructura financiera, ¿no? O sea, en el momento en que esto ocurre, el mercado deja de mirar igual. No porque el retail se vuelva inteligente de golpe, lo vimos en el episodio de ayer porque esto no era así, sino porque las instituciones ya tienen una categoría sobre la que actuar. Segundo, porque la claridad desbloquea la liquidez institucional, y esto es fundamental. En los últimos meses solo hemos hablado de esto casi, ¿no? Porque las instituciones no tocan tamaño de liquidez serio sin claridad legal, claridad de custodia, claridad de settlement, claridad contable. Eso significa que durante años hemos tenido el activo ahí, pero sin el marco que permite que el dinero realmente grande se posicione con comodidad. Y claro, en cuanto este marco legal llega, cambia la naturaleza de la demanda, y en cuanto cambia la naturaleza de la demanda, cambia la velocidad del dinero y la liquidez. Claro, con esto entramos en el núcleo, en el corazón de todo, queridos macroespeculadores, porque cuando un activo deja de circular como juguete retail y empieza a ser retenido como colateral, settlement rails o pieza de liquidez institucional, entonces su velocidad colapsa. Pasa de una velocidad, como ha sido ahora, absurda, alta, especulativa, de change, a una velocidad mucho más baja, mucho más densa, mucho más estructural. ¿Y qué sucede cuando la velocidad cae mientras el PQ sube y el supply usable se comprime? Pues que el precio no puede, entre comillas, subir. El precio tiene que subir. No como una narrativa, sino como necesidad mecánica. Por eso llevamos tanto tiempo diciendo lo mismo. La claridad no es un evento político más. Esta claridad regulatoria es el pistoletazo de salida, el gatillo que empieza a convertir la tesis en estructura, como la claridad que tú tendrás si te suscribes gratuitamente a mi newsletter, porque es el único sitio donde aviso de mis nuevos episodios. Tan fácil como pulsar el enlace que tienes en la descripción y entrar ahí tu email. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te interesará nuestra comunidad de macroespeculadores con información confidencial, como mi cartera, audiocursos privados, análisis exclusivos, donde aprenderás a posicionarte antes de que el mundo entienda lo que tú ya sabes. Porque fijaros como otro error del retail es seguir pensando que el futuro del mercado se parecerá al presente, solo que con más dinero. No, se parecerá mucho menos de lo que creen, porque en el sistema final la liquidez no vive en exchanges o bancos, vive en corredores, en hubs, en balances institucionales, en custodias reguladas, en pools estáticos preparados para settlement, en las nuevas tuberías. Y una tubería no funciona como un order book de casino. No necesita al trader retail entrando y saliendo cada 5 minutos. No necesita volumen por volumen, no necesita drama, sino que necesita profundidad, disponibilidad, previsibilidad, cumplimiento, baja fricción, conexión directa entre instituciones. Por eso digo que los exchanges pierden centralidad, porque el price discovery, el descubrimiento de precios, deja de venir principalmente del retail y empieza a venir del throughput institucional. El mercado pasa de
lo que dicen en inglés order book driven a corridor driven. Y en este mundo Coinbase ya no es el rey. Ni Kraken, ni Binance, ni ninguno de ellos. Es una puerta, es una app, es una interfaz, una plataforma, un front-end. Útil, sí, en ciertos contextos, pero no imprescindible. Y lo imprescindible es lo que se lleva el gran valor de una transición sistémica. Aquí es donde la tesis del retraso indefinido de Clarity Act se cae. Bueno, el único retraso indefinido es el de las personas al que dediqué el último episodio de ayer. Pero no vamos a hacer leña del árbol caído, ya dije lo que tenía que decir, que era básicamente la psicología del rebaño, ¿no? Del 99% de la población que simplemente me ataca por hablar de XRP. Yo no he elegido el token. El token me ha elegido a mí, no, tampoco. Simplemente las instituciones los han elegido. Entonces, ¿para qué querría yo juntarme con eligiendo las opciones del retail medio si el 99% de retail pierde dinero con sus acciones? Las instituciones, en cambio, siempre ganan de hace cientos de años, milenios. Pues yo quiero ver lo que hacen, no lo que dicen, sino dónde mueven su dinero para hacer yo lo mismo, antes de tiempo a poder ser. Y esto es exactamente lo que estamos hablando aquí. Aquí me estoy refiriendo al retraso indefinido de quien dice que van a ir posponiendo la Clarity Act y la claridad regulatoria en general. Pero en realidad no tenemos un solo factor empujando la aprobación, sino que tenemos varios relojes funcionando a la vez que hacen que esta Clarity Act sea cada vez más inevitable. El primero es el reloj de la tokenización. Los activos tokenizados ya no son una promesa lejana, porque ya están aquí. Tesorerías tokenizadas, money markets tokenizados, bonos tokenizados, real estate, los inmuebles tokenizados, commodities tokenizadas. O sea, todo esto crece y cuando más crece, más absurdo se vuelve seguir intentando liquidarlo sobre las tuberías actuales, las heredadas, las lentas, las ambiguas del sistema actual, ¿no? El segundo reloj es el de Basilea III y todo el ajuste, digamos, prudencial. Los bancos ya vienen con presión de capital, liquidez, eficiencia y riesgo. No pueden quedarse eternamente atados a sistemas que inmovilizan dinero, multiplican intermediarios y disparan la complejidad operativa. Este es el problema actual, precisamente. No van a simplemente meter aún más palos a la rueda. El tercer reloj es el geopolítico. Estados Unidos no está solo. Hay Reino Unido que avanza, Europa avanza, Singapur avanza, los Emiratos Árabes también avanzan y Japón avanza. Y cuando el reseteo se posiciona para capturar custodia, tokenización, settlement, capital institucional, no avanzar en estos sectores, quedarse otro año más mirando las musarañas, ya no es prudencia, sino que es ceder tu espacio. Y el cuarto reloj es la propia presión de liquidez global, porque el sistema actual ya no solo es viejo y ya está, sino que incluso empieza a ser caro, ineficiente, estratégicamente torpe frente a lo que ya están construyendo. Claro, cuando los cuatro relojes apuntan en la misma dirección, el margen para seguir retrasando se estrecha muchísimo. Aquí es donde yo veo una de las claves más importantes, que mucha gente habla del retraso de Clarity Act como si fuera neutral, como si moverlo unos meses más no tuviera impacto, pero eso ya no es verdad, porque ahora mismo retrasar la Clarity Act significa retrasar custodia institucional seria, retrasar settlement regulado, retrasar corredores a escala, retrasar despliegue de liquidez, retrasar integración bancaria, retrasar tokenización con encaje completo. Es decir, el retraso ya no es esperar mejor momento, sino que el retraso empieza a ser un cuello de botella enorme y además sistémico. Ahí es donde la tolerancia del sistema baja, porque una cosa es tomarse tiempo cuando todavía no existe infraestructura suficientemente madura, pero otra muy distinta es seguir congelando el envoltorio regulatorio cuando la infraestructura ya te está pidiendo que quiere salir. Por eso no creo que esto se pueda ir posponiendo eternamente, que este Clarity Act vayan a ir posponiéndolo mucho más. De hecho, como digo, va contra las cuerdas y todavía menos si se pierde la ventana legislativa buena, porque si pasa determinado tiempo, determinado punto en el calendario, entonces entran apropiaciones, entran otras peleas geopolíticas, políticas, todo eso, entra parálisis política, entra calendario electoral, entra dispersión de prioridades y entonces no solo se retrasa un poquito, sino que se arriesgan a una congelación mucho más larga. Eso es justamente lo que el sistema no puede permitirse.
Por esto tenemos que dejar claro que Coinbase no es un regulador, no es un comité, no es un chair de congreso, no es un tesoro, no es la Fed, no es el regulador bancario. Simplemente es una empresa privada con influencia. Y la influencia sirve mientras no choque con necesidades más grandes. Pero cuando la arquitectura alcanza suficiente presión, entonces la influencia deja de ser determinante. Puedes retrasar, puedes hacer ruido, puedes intentar modificar lenguaje, puedes movilizar el lobby entero si quieres, pero no puedes vetar el sistema, que es algo más grande que está teniendo todos los que creemos nosotros que están por encima. Hay alguien más encima, que son unos poquitos, con unos hilos haciendo de que todos los títeres que creemos que están por encima del poder se muevan, ¿no? Y aquí es donde yo veo muchísima gente equivocarse. Confunden visibilidad como la de Coinbase o Kraken o Binance con poder estructural, pero sí, Coinbase es visible, pero esto no significa que sea una pieza sin la que no pueda avanzar el tablero de ajedrez 4D en el que estamos, como yo que sé. Michael Saylor, del que hablábamos el otro día, hace mucho ruido, pero para nada significa que vaya a tener absolutamente ningún tipo de relevancia para lo que viene. De hecho, cuando el tablero de ajedrez 4D llegue a cierto punto, puede avanzar perfectamente rodeando tanto Coinbase como cualquier otro factor que quieran. De hecho, eso es exactamente lo que creo que están haciendo, ¿vale? Porque el sistema tiene varios, digamos, centros de poder bastante más poderosos y pesados que un exchange. Tiene el Tesoro, la Fed, presión bancaria, custodios, broker-dealers, competencia geopolítica, mercados de tokenización. Y cuando todos estos intereses empiezan a alinearse, la capacidad de el mismo Coinbase que estamos usando de hombre de paja para bloquear algo tan serio como la Clarity Act se reduce muchísimo. Por eso en el fondo tenemos varias rutas. La primera es muy simple, simplemente reescribir lenguaje sensible. O sea, si Coinbase se coge a una parte concreta, el legislador puede mover esa parte, estrecharla, separarla o dejarla para otra fase. La segunda es empaquetarla dentro de otra modernización financiera más grande. Y ahí ya el margen de maniobra del lobby concreto se reduce mucho más. Y la tercera, y quizás la más limpia políticamente, sería neutralizar la resistencia con una, digamos, concesión controlada, ¿no? Y aquí entra el staking. Quizás el hecho de dejarnos hacer staking centralizadamente, ¿vale? Porque si el gran grito de Coinbase es nos estáis matando una línea de negocio, el regulador puede responder algo así tipo, vale, perfecto, te dejo que sigas teniendo el staking, pero te lo dejo con condiciones. Y luego te voy cerrando poquito a poco el embudo. Eso, poquito a poco. Esto, claro, baja la pelea pública, esto reduciría el ruido político, esto quita un poco el incentivo fuerte para seguir combatiendo la ley. Y esto permite que la pieza grande, que es el Clarity Act, siga avanzando. Esto ya es una jugada clásica. No ganan la guerra, sino que les dan algo para que no incendien la sala mientras se aprueba lo que de verdad importa. Claro, perfectamente pueden aprobar una versión del staking que en apariencia parece una victoria para Coinbase, pero después vaciarla económicamente. ¿Cómo? Pues con capital requirements, con liquidez buffers, con segregación, con disclosures, con tratamiento del yield, con límites, con protección del consumidor, con exigencias que conviertan esa línea en algo cada vez menos jugoso, ¿no? Algo que no sería para nada raro. Es exactamente como muchas veces regula el sistema algo que no quiere prohibir de cara al público, pero tampoco quiere dejar crecer libremente. Y además aquí hay una razón más profunda, y es que el staking no es la pieza central del nuevo sistema, ni mucho menos. No es donde va a sentarse el gran dinero, no es donde va a vivir la tubería principal, no es donde se decide el futuro de la infraestructura. Es una renta retail de transición que quizás utilizan como caballo de Troya para hacer todo lo demás. ¿De acuerdo? Y una renta retail de transición puede sacrificarse y modularse, asfixiarse lentamente sin comprometer la arquitectura final. Por eso me parece una vía muy plausible, ¿no? Que aprueban el staking, entonces desactivan un poco la resistencia, pasan el Clarity Act y luego van apretando cada vez más. No hace falta una pelea frontal si puedes resolverlo con asfixia regulatoria elegante, que esos son unos másters en hacerlo. Por eso tenemos también que hacer una distinción que casi nadie del retail termina de interiorizar, que el yield no es todo igual. El yield, que es Y-I-E-L-D, que es una palabra en inglés que es como el rendimiento que genera una inversión, no es lo mismo. En el sentido de que hay el yield basura, hay yield transitorio, hay yield inflacionario y hay yield, rendimiento, que nace de actividad económica real en tuberías correctas. No es lo mismo, ¿vale? El staking retail, tal y como se vende hoy,
No es donde se va a sentar la gran riqueza del sistema, ni mucho menos. Es una especie de recompensa de transición, variable, inestable, ligada a marcos regulatorios incómodos y con encaje pobre para balance institucional, y muchas veces dependiente de que el propio token siga alimentando la dinámica. Pero el yield, los rendimientos de colateral, es otra cosa. Este sí que nace del settlement, nace del corridor balancing, nace de liquidez provisional, nace del custody with purpose, nace de tuberías que mueven valor real. Es como la diferencia entre cobrar por estar en un parque de atracciones y cobrar porque formas parte de la fontanería del edificio entero. Es decir, vas a cobrar una entrada. Estamos hablando, diferenciando entre cobrar por entrar tú al parque de atracciones, eso es el staking, o cobrar tú porque eres el dueño de el inmueble, digamos, del terreno donde la empresa del parque de atracciones está poniendo ahí para cobrarte después al usuario. Eso estamos hablando, esta es la diferencia. Lo primero es accesorio, pero lo segundo es sistémico. Por eso yo no veo el futuro de la riqueza en andar mendigando rendimientos yield sobre fiat o sobre productos de staking retail. Lo veo en estar posicionados en los activos que se convierten en colateral del nuevo sistema. Los activos como XRP, pero también las gemas de las que hablamos con los miembros de la alianza que explico en los audiocursos. Porque cada uno de estos tendrá un rol específico, pero en porcentajes distintos. Y por eso una cartera de macroespeculación debe ir con estos porcentajes más bien alineados, ¿de acuerdo? Porque primero viene la apreciación estructural, luego, si además se monta una capa de rendimiento sobre esa función de colateral, entonces estamos en otro nivel. Por eso ya no tiene nada que ver con la lógica actual del exchange. Esto hay que decirlo sin rodeos. El yield, el rendimiento en fiat, no es creación real de riqueza. Es compensación por sostener una unidad que se desaprecia. No se desaprecia, sino que se desprecia. Nada más. ¿Por qué? Porque el fiat yield, el rendimiento que tú obtienes por tu moneda devaluándose como euros o dólares, está controlado por el emisor. Por política monetaria, por el coste del dinero, por la oferta del sistema, por la inflación, por la necesidad del propio emisor. Es decir, el que te paga también decide cuánto te devalúa. Esto no es riqueza, eso es defensa, es intentar perder menos. Muy distinto es el yield que nace porque el activo cumple una función estructural dentro del nuevo movimiento real del valor. Ahí ya no hablamos de una rentita política, hablamos de throughput, hablamos de demanda de settlement, hablamos de colateral, hablamos de tuberías que necesitan balancearse, hablamos de infraestructura viva. Eso sí es otro juego. Por eso repito una y otra vez, staking no es el futuro es colateralización. Y cuando claridad regulatoria, custodia, corredores y baja velocidad se juntan, se alinean, ahí es donde aparece la verdadera capa del valor. Si juntamos todo esto, la imagen se vuelve bastante difícil de negar. Coinbase no puede bloquear el sistema, como mucho puede hacer ruido, mientras el sistema decide cómo lo rodea, ¿no? A cómo vamos alrededor como esos perros pastores. La Clarity Act no es un capricho político, es el envoltorio que falta para que la siguiente fase se despliegue. Estados Unidos no puede regalar otro año alegremente, no con tokenización creciendo, no con presión prudencial, no con competencia global, no con la propia ineficiencia del sistema actual arcaico haciéndose más costosa. O sea que la resistencia supuesta esta de Coinbase tiene sentido desde su caja, su prisma, su perspectiva, su paradigma, pero no pesa lo suficiente, ni mucho menos, frente a las necesidades de la arquitectura. Y además de que existe una vía elegantísima para neutralizar esa revuelta, entre comillas, ¿no? Dar algo de staking, ¿vale? Quitar el ruido, pasar la ley y luego cerrar el embudo lentamente. Así que no, yo no compro la narrativa de los doomers que dicen que esto se cae en cuanto a Clarity Act, que no sale, que otra vez se enfría y no pasa nada. No lo veo. Lo que sí veo es un sistema que ya no puede permitirse seguir funcionando con la ambigüedad actual, ¿vale? Lo que veo es que la presión estructural es mucho mayor que la resistencia de un exchange. Lo que veo es que una vez pase la ley, y pasará, creedme, empiezan a activarse de verdad las piezas que llevamos años observando y que algunos llevamos un tiempo estudiando. La custodia, corredores, liquidez institucional, compresión de velocidad, supply usable cada vez más escaso, repricing mecánico de los activos que sí pertenecen a la infraestructura, y en ese mundo Coinbase no desaparece necesariamente de un día para otro, pero sí deja de ser una pieza central como parece ser ahora. Pasa de un gatekeeper, no de un guardián, a una simple plataforma o interfaz. Pasa de un cuello de botella a una capa superficial, pasa de capturar el valor del caos
a intentar sobrevivir en un sistema que ya no necesita tanto caos al menos para funcionar. Y cuando eso ocurre, la lectura final es bastante clara de toda esta tesis. No estamos viendo una pelea entre dos opiniones, estamos viendo la fase final de un modelo que hizo muchísimo dinero en el viejo paradigma, intentando ganar tiempo antes de que entren las nuevas tuberías. Pero las nuevas tuberías ya están aquí. Y cuando las tuberías nuevas se vuelvan inevitables, imprescindibles, los viejos peajes acaban cayendo siempre. Porque hay nuevas carreteras, los coches pasan por las mejores carreteras y dejan de utilizar las carreteras actuales. Esos peajes que habían ahí van a cobrar 0. Si quieres que te avise de información vital como esta, no olvides suscribirte gratis a mi newsletter que tienes en la descripción, porque mi boletín es el único sitio donde aviso de mis nuevos episodios. Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria, recuerda unirte a nuestra comunidad macroespeculadores con el enlace que tienes en la descripción. En la Alianza Macroespeculador podrás acceder a mis análisis y audiocursos sobre tokens infravalorados con información exclusiva mucho antes de que lleguen al público, ver los activos que llevo en mi cartera y mis movimientos en tiempo real yendo hacia el reseteo monetario y preguntarme cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición personal los cientos de horas que dedico a investigar. Únete con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro de la Alianza Macroespeculadora y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.